Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y es como cada domingo una gran alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya estamos hoy en la fiesta grande de Pentecostés, el Espíritu de Dios que ha acompañado a la comunidad, que nos sigue acompañando, que nos sigue inspirando, que nos sigue motivando a tener vida. Que este Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, esté con ustedes. Celebramos Pentecostés, domingo 28 de mayo del 2023, y las lecturas, por supuesto, van a ir con esta intención de ver reflejado a la fuerza, el poder, la obra del Espíritu de Dios que nos va a transmitir vida. Y bueno, las lecturas por consiguiente también van a tener como que esta apertura de universalidad, ¿verdad? De la misión. Fíjense, por allí en la misa de vigilia probablemente escuchen la confusión de las lenguas del Génesis, ¿verdad? Aquella comunidad que, bueno, en la Biblia la gente regularmente tiene miedo con la ciudad como que destruye valores, costumbres, quieren verdaderamente desafiar a Dios y comienzan a hacer la ciudad, pero sin Dios. Una ciudad que no esté edificada en Cristo, en Dios, es una ciudad que va a ir al fracaso, ¿verdad? Entonces viene esta idea de la lectura. Esto se los cuento para que después vean cómo en Pentecostés, toda la gente en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1, 11, estaban todos reunidos en el mismo lugar, toda la humanidad reunida. Eso es lo que está tratando de decir Lucas, ¿verdad? De repente un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraba toda la comunidad. O sea, simbólicamente es una comunidad abierta, universal. La misión de Cristo va a tener esa idea. Se nos vino diciendo que iban a ser testigos en Jerusalén. En Jerusalén van a ser revestidos con el Espíritu de Dios, después iban a pasar para Judea, Samaria y los restos del mundo. Y bueno, esta acción, esta fuerza del Espíritu que se manifiesta pues de muchas maneras, a veces como fuego, a veces como viento, a veces como nube, es la ruaj, y por ahí les estaba diciendo el otro día del lenguaje inclusivo. La ruaj es en el hebreo es femenino, es la personificación de la diosa, diríamos, femenina. La ruaj, la espíritu que se manifiesta dentro de la comunidad y aparecen estas personas llenas del Espíritu Santo, que se posee el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas extranjeras. Vamos a hablar esto. ¿Qué es lo que significa hablar lenguas extranjeras, las lenguas angelicales? Porque tristemente la gente parece que se enfatiza tanto en el hablar en lenguas, en el don de lengua, de curación, que se olvida de la ruaj que actúa en cosas a veces muy simples, muy ordinarias, muy sencillas, y dice que cada quien hablaba en lenguas que el Espíritu le sugería. Y luego comienza a narrar la historia de la gente que está allí. Se encontraban en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Esta es la clave de interpretación. La nueva humanidad que se congrega en torno a la Jerusalén apocalíptica, la Jerusalén que tiene la finalidad de volver a ser otra vez instrumento de salvación dentro del plan de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan la profecía de Isaías? En tiempos futuros
Todas las naciones van a jalar a un judío de la orla del manto y les van a decir: enséñanos Torah, enséñanos ley, y en Jerusalén van a ser revestidos con la ley del Espíritu. Bueno, esta finalidad parece que Lucas la presenta con esta gente que viene nuevamente a Jerusalén, donde va a comenzar todo, y desde Jerusalén va a comenzar el Espíritu de Dios a dar vida a toda la humanidad. Y dice que desde allí escucharon cada quien hablar en su propio idioma. Y bueno, la pregunta es: ¿cómo es que aprendieron esos idiomas, verdad? Ojalá y que el espíritu del hablar en idiomas, especialmente para los que no tenemos los dones de lenguas, para los que se nos dificultó aprender un idioma, entender un idioma, ojalá que el espíritu se nos diera y dijera: yo quiero entender el idioma del alemán, del árabe, del chino, para poder llevar el mensaje de Dios a esos hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero así no funciona el Espíritu de Dios. Entonces dice, aquí hay gente que viene: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, migrantes de Roma, árabes, cretenses. Si ustedes toman un mapa y le van poniendo una crucecita donde está los partos, los medos, los elamitas, la Mesopotamia, la Judea, la Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Creta, Roma, árabes, se van a dar cuenta que todas esas ciudades forman un círculo. Y en el mundo bíblico, el círculo implica perfección, implica que toda la comunidad está incluida. Y esto es exactamente lo que hace Pentecostés, que ya no hay división entre los que eran pueblo y los que no son pueblo. El espíritu, si la lengua había servido para desunir, como fue, o para crear confusión, como era en la Babel, pues ahora la lengua sirve para que adores, para que alabes a Dios. Y fíjense lo interesante de este espíritu y de estas lenguas, que cada quien escucha al espíritu en su propia lengua, en su propia cultura. Los que estamos acá negociando con las identidades de las lenguas, ¿verdad? Es muy triste cuando solamente una lengua se pone como soberana, se legitima como la única, que es el inglés, y a veces todos los cultos se hacen en inglés y la gente pues se queda sin sus celebraciones, no escuchan la palabra de Dios en su propia lengua, ¿verdad? Entonces el aprender a hablar en lengua es celebrar tu cultura, celebrar tu historia, celebrar que Dios se te da en un lenguaje que tú lo puedas entender. Esta es la función del Espíritu de Dios, que tú celebres a Dios en un lenguaje que te sea familiar, que te sea íntimo, que te sea personal. Pero parece que aquí sucede lo contrario, porque pensamos que la lengua del Espíritu es una lengua que nadie entiende, es una lengua arcaica. A mí, ¿para qué me interesa que me den a hablar la lengua de los ángeles? Yo no me voy a comunicar con los ángeles. Yo me quiero comunicar con mi hermano, con mi hermana. Yo me quiero comunicar con alguien que me entienda. Yo quiero que el Espíritu me dé una lengua de amor, de caridad, de compasión, que me pueda conectar con el ser que yo amo. Fíjense, aquí la acción de la lengua es que cada quien escucha las maravillas, escucha el mensaje de Jesús en su propia lengua. A mí me llena de tristeza cómo personas creen que la iglesia debería de volver a la lengua, por ejemplo, del latín. ¿Por qué? Porque es una lengua muy bonita, es la lengua de la iglesia. Fue la lengua oficial de la iglesia, muy cierto. Pero hermanos y hermanas, ¿cuántas personas se beneficiarían de solamente estar escuchando una lengua que no entiendes? O a lo mejor de estar respondiendo en unas palabras que tampoco entiendes. Que sería muy bonito, sería maravilloso, sí, pero no entenderías absolutamente nada del mensaje de salvación que Cristo Jesús te da.
Qué bonito es cuando tú escuchas en tu propia lengua. Cuando tú te sientes identificada con tu lengua, honra tu cultura, conserva tu lengua. Fíjense que lo que hacen las conquistas no solamente son por la tierra, las conquistas también son, de religión. Rápido se impone una religión, se impone una cultura, se impone una lengua y se desprecia tu propia lengua. Y yo aquí tengo que estar negociando continuamente, diciéndole a nuestra gente que no pierdan su cultura, no pierdan su lengua de español. Qué bueno que se puedan manejar, dice la gente, que puedan ser bilingües, que puedan negociar sus identidades. Hermanos y hermanas que me están escuchando en otros países de nuestro continente americano, latinoamericano, no pierdan sus lenguas nativas. No las desprecien con los calificativos de dialectos, no son dialectos, son lenguas. Tienen una comunicación, tienen una gramática, valoren esas tradiciones, recupérenlas, incorpórenlas dentro de sus liturgias. En vez de estarse preocupando por la misa en latín, preocúpense por aprender guaraní para que pueda llegar el mensaje a nuestros hermanos en esas lenguas. Preocúpense por aprender aymara, para poder celebrar a la Pachamama, al Dios de la diversidad, al Espíritu que congrega culturas, que bendice. Entonces, con la acción de Pentecostés ya no hay una cultura que se ponga arriba de la otra, ni un pueblo que sea menos que el otro. El Espíritu nos universaliza, nos llena de su amor, nos trasciende fronteras de género, de lenguas, de personas, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? Entonces todo mundo, dice, los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Qué bonito sería que pudiéramos decir hoy en día. Fíjense que parece ser que cuando la gente se siente que tiene una crisis de identidad, busca marcadores de identidad, y los marcadores de identidad pueden ser la religión o puede ser la lengua. Dentro de la iglesia parece que estamos en una crisis espantosa de identidad y la iglesia se vuelve más tradicional, se pone a todo mundo, los uniforma como si fueran militares. Otra vez volvemos a la sotana, volvemos al hábito y volvemos a la misa en latín, porque eso nos da como la seguridad, nos da la protección, pero no debería de ser así. El Espíritu de Dios nos invita a celebrar a Dios en sus muchas lenguas, en sus muchas culturas, en sus muchas tradiciones. Así que si una cultura, una lengua no está representada, entonces no puede venir de Pentecostés. No puede la persona estar actuando bajo la acción del Espíritu Santo. Si hay alguien que dice solamente esta lengua va a ser la que va a reinar, pues esa lengua o esa tradición o esa religión se empobrece. El Espíritu abre fronteras, lenguas y culturas, ¿verdad? Y bueno, después viene la carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12. He querido hablar de esto, de las lenguas, de la cultura, dada la situación que reina. Hasta los pueblitos más insignificantes. Tengo un amigo sacerdote que lo acaban de cambiar allí en mi comunidad rural, allá en México. Es la parroquia vecina, ¿verdad? De la parroquia de donde yo pertenezco, donde mi familia se congrega para orar. Y allí hace años hubo un sacerdote que se llamaba Andrés. Y este sacerdote no aceptó los cambios de la liturgia, no aceptó el Concilio Vaticano II y mucha gente lo siguió porque comenzó a decirles que esos cambios, esas lenguas de adorar a Dios no eran permitidas, que la única lengua que Dios entiende es la lengua del latín. Bueno, yo diría, qué tristeza, ¿verdad? Pero bueno, y mucha gente lo siguió. Como esto sucede, bueno, el sacerdote Andrés murió, pero se siguen congregando los andresistas. Así que mi amigo el domingo a la misma hora está
celebrando la Eucaristía en nuestra lengua, escuchándola y todo. Y aún enfrente dice que está la casa donde se reúnen los andresistas, que ponen un cassette, porque grabaron la misa en latín, ponen el cassette en memoria del hermano Andrés, del sacerdote Andrés, y escuchan el cassette. Y yo le decía, qué interesante, entonces ya no se reúnen en torno a Cristo, ya se reúnen en torno a Andrés, ¿verdad? Ya como que desde allí va un poquito mal. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, estos no permiten que sus hijos vayan a la primaria. Viene un hermano andresista de no sé dónde a darles la educación, porque el mundo está contaminado, porque no pueden escuchar la lengua más que la lengua del latín, ¿verdad? Y invitan a sus niños, y esto está creando serios problemas a nivel municipio, ¿verdad? Porque solamente les permite, no les obligan que vayan a la primaria, con que sepan leer y escribir. Qué triste cuando las religiones son manipuladas, ¿verdad? Qué bueno, si a ti te gusta el latín, qué bueno, hermano y hermana, te felicito, qué bueno. Si te gusta vestirte así, cubrirte la cabecita, usar tu vestido largo y estar así, qué bien. Pero no quieras imponer tus gustos, no quieras imponer tu espiritualidad en otras personas que a lo mejor tienen otra espiritualidad. Que se oye bonito el latín y que a ti te gusta, muy bien. Pero a mí me gusta más mi español y con el acento mexicano. Aunque ahora que fui allá a Buenos Aires, especialmente el acento porteño, bueno, qué maravilla de escuchar diferentes acentos, escuchar diferentes maneras de comunicarnos, escuchar diferentes formas de hacer presente a Dios, ¿verdad? En vez de querer unificar, qué bueno que existe la diversidad. Bueno, entonces, ¿y qué era esta fiesta de Pentecostés? Esta fiesta era una costumbre que tenían los judíos después de la Pascua, cuando terminara el tiempo de la cosecha, en la fiesta de las cosechas, de la cosecha, cuando la gente estaba agradecida a Dios por la cosecha que le habían dado, entonces hacían esta festividad, ¿verdad? Una festividad muy, muy, muy alegre, porque, bueno, imagínense, para las personas que son campesinas, que han trabajado toda la vida, meses tras meses, arando aquella tierra yerma, depositando la semilla en aquella tierra seca, esperando la venia, la bendición de Dios de que envíe la lluvia para que la lluvia comience el milagro de la vida. Ellos saben que dependen totalmente de Dios, dependen totalmente de la voluntad y de la generosidad de la Madre Tierra. Entonces, ¿qué mejor manera de darle gracias a Dios que ofrecerle las fiestas de la semilla, ¿verdad? La cosecha y hacer una gran fiesta, porque eso significa que la comunidad va a tener que comer. Bueno, esta fiesta se incorporó después dentro de la iglesia y con esto cerramos nuestra celebración de la Pascua, ¿verdad? Con esta fiesta del Espíritu, de celebración, de vida, de acogida, de apertura, se abre un nuevo episodio dentro de la comunidad de fe. Entonces, esta era la fiesta. El evangelio que ustedes van a escuchar es el evangelio de Juan, que escuchamos también el primer día del primer domingo de Pascua. Juan capítulo 20, 19, 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre la comunidad y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se les perdone les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Vean cómo diferentes tradiciones, diferentes evangelios tienen una manera muy peculiar de narrar
cómo se transmite el Espíritu. Para la comunidad de Lucas, bueno, el Espíritu viene con esta idea más de imágenes, más del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, Lucas también, Juan también, en Lucas se utiliza el viento, el fuego apareció allá por el libro del Éxodo. El fuego que aparece allá por el libro del Éxodo y todas estas imágenes para decir el Espíritu tiene muchas manifestaciones. No podemos tratar de decir solamente esto es el Espíritu o solamente el Espíritu trabaja aquí. El Espíritu, así como diría Juan, sopla donde quiere, va de un lado, va para otro. Bueno, para el Evangelio de Juan, recuerden que estamos en el primer día de la creación. Esto nos remonta también al primer día del Génesis, una nueva manera de ser comunidad, una nueva manera de abrirse a otras posibilidades y todo bajo el poder del resucitado. El resucitado que se hace presente en la casa. Parece que en ambas casas están con miedo, ¿verdad? En la casa de Jerusalén, de Lucas, parece que la comunidad está con miedo a salir a misionar a otras culturas, a abrazar a otros pueblos, a decirles que Dios ya no tiene distinción entre judío y no judío. Y en la casa de Juan, el miedo parece que es interno, porque tienen miedo al pueblo judío, porque el pueblo parece ser que ha sido responsable de la muerte de Jesús. Y tienen miedo también, bueno, pues de haberle fallado al maestro, ¿verdad? De todas maneras, el Espíritu de Jesús resucitado se hace presente y se pone en medio otra vez para decir, a ver, tienen que vencer su miedo, no pueden quedarse en este miedo. El miedo no los puede paralizar. Hay muchas cosas que nos causan miedo. A veces yo quisiera también estar encerrado, no salir. Y a veces digo, ¿funcionará este proyecto? ¿Valdrá la pena dedicarle tiempo a esto? ¿Estaré en el camino correcto? ¿Estará gente sintiendo el amor, la presencia de Dios? Y estos miedos están siempre acompañando a la comunidad, nos han ido acompañando. El miedo de decir, Señor, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, no sé ni cómo tú puedes estar tocando a otras personas, puedes estar confortando a otra gente. Y al final, cuando uno vence su miedo, dice, Señor, mira, yo voy a decir esto, me voy a preparar lo mejor que puedo, voy a leer lo mejor que puedo, al fin y al cabo esta es tu misión y yo solamente quiero que la gente descubra a un Dios compasivo, a un Dios que ahora no va a privilegiar una cultura sobre la otra, todas las culturas son bendecidas. Por eso estas teologías acá se maneja mucho que Dios bendiga América, ¿verdad? Y América, solamente América del Norte, ni siquiera nosotros entramos en ella. Y eso que estamos también en América del Norte. Y eso que vivimos aquí en América del Norte. Pero ellos dicen, cuando dicen God bless America, es casi que Dios bendiga solamente a los blancos, ¿verdad? Porque ellos creen que han sido la ciudad que Dios ha establecido. Así está en la Constitución. La ciudad que ha sido establecida por Dios para ser y conservar la libertad y cuidar de los otros pueblos. Bueno, esa es toda la teología de acá del imperio, ¿verdad? De llevar la nueva paz, la paz americana, la nueva economía mundial, y por eso pues no quieren ceder, pero no. En el Espíritu de Jesús resucitado es Dios bendiga a todos los pueblos, vence tu miedo, hermano y hermana, ábrele tu corazón al que es diferente, ábrele tus brazos a la persona que se acerca a ti, independientemente si no cree en lo que tú crees. Deja que Cristo venga otra vez, se haga presente en tu vida, se ponga enfrente de ti y te vuelva a decir, recupera tu paz.
al fin y al cabo, la paz que el imperio otorga es una paz ficticia. Es una paz que se impone por miedo, por espada, por temor. Es una paz que se impone por controlar economía, por conquistar tierras. En cambio, la paz que Cristo ofrece es una paz que brota del corazón agradecido por Dios que da, por Dios que cuida, por Dios que bendice. Es el Shalom. Jerusalén es la ciudad del Shalom, de la paz que brota para que todo mundo experimente la misericordia de este Dios. Ahora bien, este miedo es real porque dice que les enseñó las manos y el costado. Regularmente la gente siempre culpa a Tomás, ¿verdad? Que es el que está pidiendo ver las llagas, ver el costado, poner el dedo en el costado. Pero toda la comunidad está igual, toda la comunidad tiene los mismos miedos. Le está costando trabajo descubrir que en el crucificado está el resucitado. Por eso es que a lo mejor esta fiesta de Pentecostés es muy atractiva. ¿A quién no le gusta hablar en lenguas? ¿A quién no le gusta hacer milagros? Pero qué difícil es hablar la lengua de la compasión, del amor, de la tolerancia. Realizar el milagro de sentarse a escuchar a una persona, de cuidar a un enfermo. Esos serían verdaderos milagros, ¿verdad? Y luego Jesús repite: la paz sea con ustedes, y como el Padre me envía, así los envío yo. Así que el primer don del Espíritu es ser enviado. Fíjense cómo esta comunidad de Juan no se entretiene en los dones del Espíritu de lenguas. Aquí el primer don es envío y te regalo el Espíritu. Dicho esto, te hago una creación nueva. Exhaló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El recibir, Dios envió a su Hijo ahora envía al Espíritu, y el Espíritu ahora va a enviar a la comunidad. Y lo primero que hace este Espíritu es consolar, confortar, reconciliar, lo que tiene que ver con estar otra vez en paz, en buena relación. Y toda la comunidad tiene que ser instrumento de reconciliación, ya sea de perdonar pecados o de ser perdonada. No solamente un grupito, toda la comunidad tiene el poder de perdonar y de ser perdonada. Y todo esto es por obra del Espíritu Santo. Entonces el primer regalo es el envío que luego si alguien envía, también se recibe, ¿verdad? Como que van unidos estas acciones. Y claro, va a haber persona que no va a querer recibir el Espíritu de Dios. Y después el regalo para esta comunidad que tiene miedo es el regalo de la paz, y es el regalo que viene acompañado con el perdón. Yo creo que nuestra comunidad también necesita sentirse perdonada. Una comunidad donde ha sufrido, donde ha habido personas que han sido mal ejemplo para la comunidad, necesitan pasar por este proceso también de perdonar y de ser perdonadas. Lamentablemente, en nuestra espiritualidad les he dicho que se ha enfatizado más bien un don, que es el don de lenguas, el don de las curaciones, y se han olvidado los otros dones. Y lamentablemente también se han malinterpretado, ¿verdad? Y me gustaría hablar un poquito sobre esta idea, y para eso, la primera carta de Pablo a los Corintios es la que nos va a venir a ayudar a entender qué es lo que estaba pasando, porque este es uno de los textos que la gente más utiliza fuera de contexto muchas veces para poder justificar ya sea el hablar en dones o el hablar en lenguas, ¿verdad? Yo desde ahorita les digo, todavía ni siquiera les comento acerca de esto del contexto literario de este hablar en lenguas, hablar en dones. Pero desde ahorita les digo que yo no necesito, en mi particular manera de ver, en mi espiritualidad, yo no necesito tener estos dones para poder creer que el Espíritu de Dios está conmigo.
Yo no necesito estar probando al Espíritu ni sentirme así inferior porque yo no tengo el espíritu de hablar en lenguas, ¿verdad? De lenguas angelicales, no. La verdad es que mi vida ha sido muy feliz sin lenguas angelicales. Ahora que si un día se me apareciera el Espíritu y me dijera, ¿quieres una lengua angelical? Le diría no, dame el chino, dame el árabe, dame una lengua más útil, ¿verdad? Dame una lengua que pueda comunicar tu presencia en medio de estos hermanos y hermanas que me van a entender. Bueno, con todo y esto habrá gente, y les respeto, les quiero y les respeto de verdad, que a lo mejor sí, pues tengan este tipo de espiritualidad o estén esforzándose o crean que tienen estos dones de hablar en lenguas, ¿verdad? O tengan estos dones de hacer milagros o de curar. Y qué bueno. Para mí, como les digo, esas gracias no son necesarias. Pablo, recuerden, escribe esta carta a la comunidad de Corinto. Esta comunidad es una comunidad económicamente muy fuerte, o era una comunidad muy fuerte. Es una comunidad que está situada, lógico, en el mar de Corinto, y tenía mucha concurrencia o entraba en contacto con muchas culturas, con mucha gente, con muchas religiones. Es una comunidad que Pablo llega, Pablo la funda, establece comunidad, deja la comunidad establecida y se marcha para Éfeso. Y cuando está en Éfeso, su comadre de Pablo, su amiga que se llama Chloe, le manda decir a Pablo, la comunidad de Corinto es una comunidad que está totalmente dividida. Está división entre los ricos y los pobres. Hay división entre abusos de la cena del Señor. Hay división entre que unos dicen que yo me reúno en el nombre de Cefas, yo me reúno en el nombre de Apolo y otros se reúnen en el nombre de Pablo. Hay división dentro de las casas de oración. Hay división entre los que se creen que lo saben todo, los superapóstoles, y hay división entre los que desprecian a los que no lo saben. Hay división también en los que practican la idolatría, están comiendo la carne que ha sido ofrecida a los ídolos y están escandalizando a la comunidad. Hay divisiones también en cuestiones de los que están entregando a un hermano ante el tribunal, ¿verdad? Que se están peleando entre ellos y lo llevan al tribunal. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo entre ustedes mismos? ¿Que no saben que van a juzgar a los mismísimos ángeles del cielo? Bueno, hay divisiones también entre una persona, un hombre que está viviendo o teniendo relaciones, un caso de incesto, con la madrastra. Entonces, la comunidad de Corinto es de verdad un quilombo, dicen en Buenos Aires. La comunidad de Corinto está hecha patas para atrás. Todo está en caos. Y también dentro, para aumentarle a este grupo de problemas, hay divisiones entre los que se creen mejor porque hablan lenguas angelicales y los que no las hablan. Entonces los que hablan estas lenguas parece ser que se creen superiores, y ante todo este marasmo Pablo escribe sus cartas. Pablo les escribe muchísimas cartas a la comunidad de Corinto, nada más que se nos perdieron, porque esta comunidad de Corinto no crean que era una comunidad fácil, era una comunidad que económicamente era pujante, y entonces le decían a Pablo, ¿tú qué nos vas a enseñar? Tú ni siquiera sabes hablar. Tú ni siquiera tienes buen uso de la retórica. Y pobre Pablo va a tener que defender sus credenciales apostólicas contra esta comunidad de hermanos que de verdad parece que se estaban desviando. Pero Pablo no se deja intimidar. Pablo les contesta con su carta, y en el capítulo 12, bueno, en todas las cartas de Pablo, en la correspondencia de Corinto,
va tratando cada uno de los problemas, ¿verdad? Pero el problema que a nosotros nos interesa es el problema de la gente que se cree mejor porque habla en lenguas angelicales y otros que no las hablan. Y esto va a estar reflejado, les decía, en el capítulo 12. Dentro de la comunidad de Corinto, para que tengan un contexto, yo les decía que esta era una comunidad que estaba en contacto con muchas culturas. Entre ellas había la religión que se llamaba del misterio. Estas religiones que venían de Egipto y que tenían que ver con el culto de Isis, de Osiris, y eran muy celebradas dentro de toda Asia, ¿verdad? Eran muy queridas porque tenían que ver con la vida, con la muerte, con la resurrección, con el inframundo. Entonces como que les cayó muy bien. Además, cerca de Corinto hay toda una tradición de los santuarios de peregrinaje. Cerca de Corinto, bueno, en todas estas áreas también recuerden que estaban todos los estaban todas esas religiones del misterio que incluían entre sus devotos el hablar en lenguas como una manera de decir, bueno, tú ya no eres cualquier persona porque ya te puedes comunicar directamente con los seres angelicales. Y como que esas espiritualidades que no eran propias del cristianismo o de la comunidad primitiva se introdujeron a la vida de la comunidad primitiva, ¿verdad? Y entonces al estar en contacto los de Corinto de pronto con una comunidad donde se adora a las religiones del misterio, a Isis y a Osiris, y sus sacerdotes y sus ministros y sus fieles entran en trance por medio de la música, por medio de la danza y comienzan a balbucear, a decir Shari Mari Hari Shari Mari Shari Mari Hari Shari Mari, y a los cristianos de Corinto eso les llamó mucho la atención y dice, no faltaba más. ¿Cómo es posible que esos hermanos de allí enfrente puedan entrar en contacto por medio de esas lenguas angelicales? No faltaba más. Nosotros también tenemos que tener esta misma experiencia. Parece ser que pastoralmente Pablo es muy astuto, muy inteligente, de verdad que ya quisiera yo llegarle a los callos a Pablo, ¿verdad? Muy inteligente. Pablo no va a negar las experiencias, también tenemos que decirlo. No va a negar las experiencias de estas espiritualidades, pero también hay que reconocer que parece ser que no es la espiritualidad de Pablo, ¿verdad? Entonces, acuérdense también que estas experiencias se fueron nutriendo especialmente con todo el culto que se dio a Apolo en la ciudad de Delfi, no muy lejos de Corinto. Estaba todo este centro de las pitonisas, de las sabias, de las personas, de las vírgenes que se habían consagrado a Apolo. Recuerden que según la mitología, Apolo mató al gran dragón, al gran pitón, y las pitonisas del pitón se pasaron a darle culto a Apolo. Entonces, toda la gente de todos los pueblos, de todos los rincones conocidos del mundo, iban a pedirle el oráculo a estas pitonisas, a estas mujeres que custodiaban el santuario de Apolo. Y cuando los devotos venían, estas mujeres masticaban hojas de laurel, todas vestidas de blanco, masticando hojas de laurel silvestre, y respiraban los vapores gaseosos que salían de allí de las rocas y comenzaban a entrar en trance, comenzaban a balbucear, comenzaban con la música, con la danza, y entraban en trance y caían en éxtasis. Y supuestamente es allí cuando estaban en éxtasis, cuando daban el augurio, cuando daban el mensaje al devoto de si iba a tener buen viaje, si iba a tener buen negocio, si iba a haber buen temporal, cualquier cosa que le consultaban, y comenzaban a hablar en estas lenguas que solamente estas mujeres de Shari Marija entendían, ¿verdad? Bueno, entonces estas prácticas que eran de estas
culturas, de estas tradiciones, como que impactó también la vida de los cristianos de Corinto. Y Pablo va a tener que dar algunas directrices para que la gente no esté creando falsas expectativas. Fíjense, 1 Corintios capítulo 12, me voy a permitir leerlo. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. O sea, Pablo no niega que existen los dones que el Espíritu da. Nosotros vimos en el Evangelio de Juan que el Espíritu da, primeramente el Espíritu da el ser enviado. Luego el recibirle, luego el dar la paz, luego el reconciliarse. Entonces Pablo reconoce la presencia del Espíritu. Pablo no niega que el Espíritu esté presente. Y luego viene a hacer esta distinción. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Pablo, probablemente la gente de Corinto, es muy probable que la gente de Corinto que ahora cree en Cristo Jesús venga de las tradiciones del misterio. Venga donde creían ciegamente en esas religiones donde se entraba en trance y comenzaban a hablar. Y Pablo parece que desde el principio les dice, esos eran ídolos mudos. Ustedes todavía vienen con esas prácticas y parece ser que quieren nuevamente experimentar esas prácticas, vamos a decirle, paganas, y ahora quieren cristianizarlas, quieren que sean parte de la experiencia de Cristo. Y fíjense lo que dice versículo 3. Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Parece ser que lo que está tratando Pablo de corregir es que esta gente que previamente fue seguidora de las religiones del misterio y que cuando estaban en las religiones del misterio hablaban, balbuceaban y decían cada cosa, quieren seguir teniendo ese tipo de espiritualidad, pero han cambiado al ídolo, a Isis, a Osiris, y ahora en vez de decir Isis es Señor o Señora, ahora están diciendo Jesús es Señor o Jesús es anatema. Parece ser que también había una especie de maldición, una maldición acerca de Jesús, o maldecían a Jesús, el nombre de Jesús, y al mismo tiempo decían Jesús es Señor, porque cuando la gente está fanática, cuando caen en el trance, ya no saben lo que están diciendo. Ustedes pónganse a pensar en el lenguaje de verdad que se utilizan. Me cubro con la sangre de Cristo. ¿A quién le gustaría de verdad bañarse con la sangre de Cristo? Es una imagen muy fuerte. O Jehová tome el control del timón, como me decían unos pastores. En una ocasión que yo les di un curso a unos pastores evangélicos que necesitaban a un maestro para poder graduarse. Cuando la gente a veces no razona su fe, puede decir cada cosa y uno dice, a ver, ¿sabrá lo que está diciendo la persona o está invocando? Estas personas parece ser que también vienen con esas experiencias. No sabemos si cantaban, si bailaban o si bebieron alguna bebida embriagante que les motivaba a expresar esta espiritualidad, porque esto era muy común y es muy probable que esta gente bajo supuestamente el Espíritu maldice a Cristo y bendice a Cristo. Y Pablo les va a decir de qué, a ver, espérense, de cuál fumaron, dicen los jóvenes acá en México, ¿verdad? Tienen ustedes que distinguir si vienen del Espíritu de Dios o no. Entonces, esto es lo que está. Y luego viene Pablo para decir, hay diversidades de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, no estén tratando de ustedes pensar que tienen el mejor carisma, de que porque pueden hablar en lenguas, pueden hacer milagros. No. Hay diversidad de dones, pero todos vienen del mismo Señor. Darle gracias a Dios, ¿verdad? Diversidad de ministerios, el mismo Señor, el mismo Dios que obra en todo.
A cada cual, versículo 7, se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esa es una cosa que tienen que tener en cuenta la comunidad de Corinto. El don que tú has recibido no es para ti, es para el provecho de la comunidad. Y si hay un don que solamente es para ti, ese don no puede venir del Espíritu de Dios. Porque lamentablemente ahora, es que yo tengo un don, sí, ese don le sirve a la comunidad. Empodera a la comunidad, ayuda a la comunidad a ser más profética, a luchar por la justicia. Ese es un don del Espíritu. Pero si es un don solamente para ti, para tu ego, maldito sea ese don. Maldito y maldito sea ese don, porque ese don no es de Dios. Entonces, pongan atención, hermanos y hermanas, en lo que Pablo está diciendo. Capítulo 12, versículo 7. El don, la manifestación del Espíritu es para provecho común para toda la comunidad. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra. Fíjense cómo vienen enumerando Pablo. Primero viene la palabra de sabiduría. Y de acuerdo al mundo bíblico, el primer don es palabra de sabiduría según Pablo. Sabiduría de distinguir tu relación con Dios, con el hermano, en actuar bien. No en conocimiento como lo entendemos ahora. Es tener buena relación con el hermano, con la hermana, ser persona justa, caminar humildemente delante de Dios. Después de ciencia según el Espíritu, de volver otra vez a entender dónde está Dios en tu vida. Luego viene la fe. Y después, al último, viene el carisma de curación, pero es el mismo Espíritu. Vean, en esta jerarquía de dones, la curación es al último. A otros de milagros, a otros otra vez viene de profecía, discernimiento de espíritu. Y al final, diversidad de lenguas y de interpretarlas. O sea que si ustedes quieren ver cuál don es el más importante, no es el de lenguas y no es el de las interpretaciones. Entonces, ese es el último don, si es que la comunidad lo tiene. Después viene con toda la idea del cuerpo y después viene otra vez a jerarquizar lo que debe de ser lo que deben de ser los ministerios dentro de la iglesia. Fíjense, versículo 28. Una vez que dice que el Espíritu, bueno, ya se dieron cuenta que la lengua, el interpretarlo viene al final, no es importante para Pablo. Si es que existen, Pablo está diciendo. Luego después te pone la imagen del cuerpo, un mismo cuerpo, todos diferentes miembros, versículo 28. Y así los puso Dios en la iglesia, primero apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los enviados, hombres y mujeres. Ese es el primer don, el primer ministerio, es ser enviado. En segundo lugar, el ser profeta, anunciar, denunciar. En tercer lugar, como maestros de enseñanza. Luego vienen los milagros. Luego el don de las curaciones, de asistencia de gobierno. Y otra vez al final, diversidad de lenguas. Así que, hermano y hermana, si has escuchado o si tú crees que porque sabes las lenguas angelicales deberías de tener un puesto mejor, ten cuidado. Ten cuidado porque todos los dones del Espíritu de Dios, a veces los más sencillitos, como el saludar, como el ser honesto, el ser transparente, pueden estar glorificando a Dios. Y si no tienes los dones de lenguas, no te mortifiques, hermano y hermana, que solamente un don basta, y ese don es el amor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.